del litoral. Bueno, está en línea Eduardo Vizqui, que es senador nacional, y vamos a saludarlo y vamos a preguntarle primero por cómo está Paso de los Libres, porque está lloviendo mucho en toda la zona. Peteco, buen día. Carlos, Eduardo y Belén acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo Muy están bien. ustedes? Muy bien. ¿Qué noticias tenés de tu pago allá? ¿Cómo está la zona de las lluvias y todo eso? Parece que hay preocupación, ¿no? Estuve el fin de semana por allá. El sábado llovió muchísimo, muchísimo. Y el domingo fue un día un poco más tranquilo, casi no llovió, pero yo el lunes ya me tuve que volver, empezó a llover otra vez. Y la verdad que es preocupante porque si bien el río Uruguay no está desbordado, por supuesto, pero afectando poco, las lluvias, o sea, cuando hay inundación por lluvias, suele ser más complicado porque eso genera anegamientos internos de las ciudades. El caso de Paso de los Libres, por supuesto, tiene algunos sectores de la ciudad donde esto impacta gravemente. El sector sur es Peteco. Suena la alarma y obviamente hay que buscar ayudar, como ya pasó hace muy poco, hace varias semanas atrás. El sector sur es, ¿no? Ahí en Paso de los Libres. ¿Cómo? Los sectores del sur es, ahí en Paso de los Libres, en la zona de Arroyo y todo eso. Mira, nosotros tenemos el arroyo interno de la ciudad, que es el arroyo La Despedida, que graciosamente corre en otro sentido del río Uruguay, digamos, o sea, hacia el norte, y el río Uruguay hacia el sur. Entonces, a veces, cuando el río Uruguay está alto y empieza a llover de forma continua, como es el desagüe de la ciudad, fundamentalmente de toda la zona del aeropuerto y demás, y de la ruta 14, 117 en realidad, que es como también una barrera ahí, genera un montón de movimiento de agua que obviamente empieza a generar alguna inundación en una zona un poquito más baja de la ciudad. De todas maneras, hoy nos confirmaban, ¿no?, que al parecer la situación está controlada en Paso de los Libres en estas últimas horas, más allá de la intensa agua caída. Sí, como sabemos, hay una actuación de defensa civil local y por supuesto se activan varias personas que tienen que ver también con desarrollo social de la provincia, el sector de salud y demás, para tratar de atender esta situación. Peteco, metémonos en la vida política de todos los días, te vemos muy activo, hay muchas publicaciones tuyas recorriendo el interior. ¿Cómo va eso? ¿Qué estás viendo? ¿Qué escenario viene? ¿Qué esperás para la convención del 23 de la Unión Cívica Radical? Bueno, primero creo que estamos viviendo un momento importantísimo, histórico a nivel nacional. Me parece que el dato de la confirmación de la Corte Suprema de la semana pasada con respecto a lo de la expresidente Cristina Kirchner es importante, porque eso sacudió el escenario político nacional y además también nos da cierta esperanza de que la República y el equilibrio de poderes y el sistema o el Poder Judicial ha dado un mensaje importante a toda la clase dirigente, que no lo pudimos hacer con ficha limpia, ¿no? Y me parece que eso, de alguna forma, creo, va a recuperar un poquito la confianza de la ciudadanía en lo que puede pasar en el país, y eso trasladado también a todo el país, significa también que para Corrientes es importante. Nosotros nos avecinamos a tener una elección provincial, vamos a definir quién va a gobernar la provincia en los próximos 4 años, y sin lugar a dudas la alianza del gobierno que está representada por la Unión Cívica Radical, Gustavo Valdés y demás, hoy está en condiciones mucho más confiables para poder llevar adelante este proceso que necesita Corrientes para los próximos años. Entonces, en ese mismo escenario, trato de recorrer la provincia, trato de estar en los actos públicos, trato de llevar mi voz a las distintas radio, televisión, donde puedo llegar con un mensaje a los correntinos, donde les digo lo que yo creo y veo que es bueno para Corrientes, y por supuesto después vendrá la decisión de la convención en cuanto a posibles alianzas, y para el 12 de julio tendríamos que tener resuelto quién va a ser el candidato a gobernador del radicalismo que va a representar la alianza Vamos Corrientes. ¿Y Peteco, Vichy, pican punta ahí?
Bueno, en mi caso lo que estoy haciendo es recorriendo, hablando, mostrando, teniendo diálogo con todos para bueno, tratar de ser una persona que tenga el consenso para estar ahí. ¿Te gustaría ser el candidato a gobernador? Me parece que queda claro, pero... Sí, yo ya lo manifesté este último tiempo, prácticamente me tomé el tiempo de empezar a decirlo cuando el mismo gobernador de alguna forma habilitó la posibilidad de que cada uno diga lo que pretende, lo que quiere, cuáles son sus aspiraciones. Y por supuesto en función de eso me manifiesto públicamente, ¿no? ¿Por qué Vichy es mejor candidato que Tassano, que Juan Pablo Valdés, que qué sé yo, que Henry Fick, que Adán Gaya, etcétera? ¿Cómo, si vos tuvieras que, si depende de vos eso, ¿no? ¿Cuáles serían tus fortalezas? ¿Por qué habría que elegirte a vos, digamos? Claro, bueno, yo no haría de ser comparativo, porque cada uno tiene lo suyo y cada uno, incluso yo rescato que puede tener condiciones a veces mejor que otro, ¿no? Yo solamente digo lo que yo soy, digamos, lo que pude construir desde el inicio de mi formación política, de haber pasado por lugares públicos, y he pasado, entiendo, con éxito, ¿no? Porque fui intendente de Paso de los Libres durante 8 años y la gente me reeligió con el 70% de los votos. Pude estar en carteras provinciales como la Subsecretaría de Trabajo o la Jefatura de Gabinete o la Ministerio de Coordinación del Gobierno de la provincia, y pasé por esos lugares también con algún tipo de aprendizaje y también con algunos programas exitosos. Hoy me encuentro en la parte legislativa, aprendiendo también de las vinculaciones, las relaciones, aprendiendo a tener incluso esta tolerancia de entender que algunos pueden pensar distinto y hay que buscar los consensos y tratar de que esos consensos construyan políticas públicas a mediano y largo plazo. Eso es lo que yo tengo para ofrecer en este tiempo y por supuesto tratar de armar el mejor equipo con lo que ya tenemos, porque la verdad que Gustavo Valdés ha sido un gobernador que ha llevado adelante un proyecto, un proceso muy bueno para Corrientes, deja una vara muy alta y hay que encontrarle la vuelta para ser mejor todavía y tratar de que Corrientes le vaya bien también, ¿no? Le vaya mejor. En una escala del 1 al 10, teniendo en cuenta que falta muy poco y muchísimo a la vez, ¿no? Porque quedan 12 días, pero ¿existe todavía, está creciendo, está estancada, está en baja la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de Corrientes de cara a las elecciones locales? Yo creo que existe la posibilidad, a mi modo de ver existe una oportunidad importantísima y a mí me parece que los dos estamos viendo que juntos se puede hacer muchas cosas positivas que impactaría a nivel Corriente y que impactaría a nivel nacional también. Yo creo que al gobierno nacional le puede venir muy bien tener una alianza exitosa en Corrientes una semana antes también de una elección provincial en Buenos Aires. Por lo que además yo creo que los dos, digamos, tanto nosotros como el gobierno nacional, estamos viendo el escenario político de cambio de una forma interesante. Tal vez podamos tener alguna discusión con respecto al federalismo, a la forma de administrar los recursos, que en Corrientes aprendimos a tener un equilibrio fiscal, pero también a hacer las cosas que hacen falta para proyectar un desarrollo, y que hoy el gobierno nacional se encuentra con dificultades todavía, porque se queda todavía en el equilibrio fiscal, pero todavía no estamos viendo cómo va a impactar eso en el desarrollo, en el crecimiento del país. Entonces yo creo que se puede trabajar juntos, podemos tener una buena performance electoral y por supuesto que eso le sirva a los correntinos y a los argentinos para el futuro. Senador, en esa línea hay algunos medios periodísticos de Corrientes que titulan que la Casa Rosada es la que busca posicionarlo a usted como candidato y hablan un poco del vínculo con La Libertad Avanza. Usted lo habló en los últimos días. ¿Qué opina de estas afirmaciones?
Yo no conozco de dónde surge esa afirmación, porque yo no he tenido un mensaje directo de ningún funcionario o alguien que decida de La Libertad Avanza a nivel nacional al respecto. Lo que sí puedo decir es que tengo buena relación con varios funcionarios y con incluso mis pares legisladores de La Libertad Avanza, con quienes venimos trabajando hace 1 año y medio y tenemos una vinculación que ha sido positiva, ha sido buena, porque en eso también hemos... Sí, porque vos le defendiste más de lo que muchos libertarios le defienden al gobierno, y a veces también bancándote todas las puteadas que fueron para vos, uno, y lo otro es bancándote incluso que el gobierno maltrate muchas veces a la Unión Cívica Radical, digamos. Mínimamente tiene que haber una cuestión de agradecimiento ahí. Bueno, yo creo que no es una cuestión de agradecimiento, porque no es la forma en que se maneja el gobierno nacional políticamente, sino que es entendernos, porque muchas veces cuando también tuve que... No quiere decir que esté bien, ¿no? Que no se maneja así, no quiere decir que esté bien tampoco, ¿no? No, por supuesto, pero yo no estamos haciendo juicio de valor de eso, sino cómo realmente se manejan, ¿no? Y yo creo que sí, cuando yo tuve que decir una cosa diferente, como el caso de la Corte, ellos valoran de que yo primero les fui y les dije claramente cómo pensaba y por dónde iba la cosa, y creo que eso ellos valoran, digamos, ¿no? Que uno frontalmente puede manifestar. Igual donde más quedaste expuesto me parece que fue con el caso Libra, ¿no? Sí, por supuesto, pero también ahí es cierto que pueden ellos estar agradecidos, pero también es cierto que lo hice en convicción de no dejar al kirchnerismo servido para que hagan un proceso de desestabilización al gobierno nacional en un momento muy delicado. Me parece que ahí también hay que cuidar la república, hay que cuidar a la democracia. Sí, pero si el presidente cometió un delito, no es desestabilización. Que se encargue la justicia. La justicia es la que tiene que investigar, y en el caso, ya lo dije públicamente también, salió hace poquito una nota en el diario La Nación, si la justicia determina que hay hechos que son delictivos y eso corresponde luego investigar para un posible juicio político, hay que hacerlo. Yo no digo eso que no lo haga, pero la función del Senado no es investigar un delito. Incluso no nos olvidemos que la Cámara iniciadora de los juicios políticos es la Cámara de Diputados. Entonces lo que se veía claramente era que más allá de una comisión investigadora, que debía haber sido bicameral, lo que se pretendía para el kirchnerismo es tomar eso como base para hacer una especie de golpe hacia el gobierno nacional, y yo no estaba dispuesto a avanzar en ese sentido. Entonces simplemente fue eso. Obviamente las interpretaciones que la vimos por redes sociales y demás, y bueno, uno se tiene que hacer cargo también, porque cuando uno toma una decisión en momentos difíciles, uno sabe que en la grieta uno puede estar de un lado o del otro, como lo toma todo el mundo, digamos, ¿no? Y ahora, pero eso también forma parte de esto, ¿no? Claro, y a propósito de eso, ahora también va a estar la lupa puesta en el Senado por el tema de las jubilaciones, por el tema de la moratoria. Así es, ese es uno de los procesos, uno de los temas que viene. También estamos tratando el aumento del número de la Corte, el aumento del número de los miembros de la Auditoría General de la Nación, que son temas sumamente importantes también para la República, para el futuro del país. ¿Y cuál es tu postura en esos casos? ¿El de la Corte? Bueno, yo primero creo que hay que complementar el número de 5, o sea, tienen que mandar los 2 que faltan, que aclaro y adelanto que para mí deberían ser 2 mujeres, que existen mujeres idóneas para ese lugar, y en segundo lugar, a partir de ahí ver cómo funciona ese órgano colegiado, para poder ver si eso realmente amerita ampliar el número de la Corte, porque tiene que ver también con las relaciones de poder que se dan internamente en la Corte, ¿no? Hoy por hoy vemos que hay solamente 3 miembros, tienen que estar los 3 de acuerdo para que las cosas salgan, o sea, estamos en una situación delicada y hace falta sí o sí completar los 5 miembros. Después, si eso no funciona, podemos pensar en un aumento del número de la Corte, porque de lo contrario, algunos lo que pretenden es que los miembros de la Corte, digamos, llevar a 7 o a 9 para que cada sector político tenga la posibilidad de proponer uno. Y eso no es lo que yo creo que le va a servir a la institución, de lo que es el Poder Judicial.
Eduardo, si sos candidato a gobernador, ¿te gustaría que tu fórmula sea integrada por una mujer? Sería bueno, yo creo que sería bueno, y también hay que preparar para que el día de mañana haya una gobernadora mujer también, ¿no? Bueno, el radicalismo tiene bastante, no sé si bastante, pero tiene cuadros femeninos, sí, claro, muy interesantes como para dar ese salto quali, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto. Hoy hay una igualdad más allá, y cuando vamos a los actos, la mayoría de los que están en los actos son mujeres, la mayoría de las que militan son mujeres, o sea que indefectiblemente se va a dar, digamos, ¿no? O sea, quiera o no, la mujer ganó ya un terreno que tiene que ver con su propio trabajo, con su propia idoneidad, y no porque se le dé o no se le dé espacio, digamos, ¿no? ¿Cómo imaginas el futuro institucional? Te veo muy preocupado por el tema de la República y del buen funcionamiento de las instituciones. ¿Cómo es eso para los próximos meses? Luego de la elección, por ejemplo, ¿qué escenario es para esto? A mí lo que me preocupa, y espero que esto empiece a calmarse, es esto de que cuando la justicia toma una decisión de un fallo y dice que alguien es corrupta porque ha sido alguien que defraudó a todos los argentinos cometiendo el delito de corrupción, que se intente menoscabar a la institución justicia, tratando incluso de manifestar como que al final terminamos buscando que sea un prócer, digamos, a alguien que es corrupto, como el caso de lo que está pasando en la Argentina. Estas cosas son preocupantes y espero que pasemos este trance, porque tenemos que recuperar la confianza en las instituciones. Y a su vez también... Lo que no logra este fallo, Eduardo, por eso es que está dividida la opinión, digamos, ¿no? Porque como decía, por ejemplo, Abeluto hace unos días, ¿no? Que era macrista. Abeluto no es kirchnerista, decía, no tiene el grado de consenso el fallo de Cristina con respecto, por ejemplo, al fallo de la dictadura, el fallo de 1985, digamos. Entonces, algo también está pasando ahí, digamos, ¿no? Pero Eduardo, esto es una cuestión teórica, digamos. Discutamos en términos teóricos, por favor. El tema es, a mí me parece que lo que está pasando es, hubo 17 años para presentar juicios políticos a lo largo de los 17 años a 10 jueces. Nunca fue presentado, o fueron presentados y fueron desestimados. Este es el camino institucional que tiene la República para hacerlo y no se hizo. ¿Qué piensas? Sí. Bueno, mirá, ¿quién manejó las cámaras durante todo este último tiempo? El Senado. ¿Hasta cuándo hubo mayoría del justicialismo? Hasta hace 2 años. La mayoría de los jueces fueron nombrados por ellos. Además... ¿Hay juicios políticos? ¿Hay presentados juicios políticos? No. No, pero bueno, muchas veces hubieron denuncias de corrupción, porque por el lado del juicio político nunca se podía avanzar por las mayorías. Ahora, ¿qué otro camino queda? Estamos discutiendo si estamos de acuerdo o no con un fallo. Eso me parece una discusión que, o sea, yo puedo estar o no de acuerdo con un fallo, pero eso me parece que no es una cuestión política, es jurídica. Claro, el tema es... Si no, vamos a hacer un juicio político, que es otra cosa, digamos, ¿no? Lo que vos estás diciendo es distinto. El encarar, digamos, un proceso político es una cosa, y el fallo judicial es otra, digamos, ¿no? Entonces, si no, tenemos que cambiar los jueces. Claro. Lo que se cuestiona ahora es el fallo, justamente. Los fallos fueron hechos a lo largo de 17 años por funcionarios que no pudieron ser atacados con los términos institucionales, es decir, con juicio político. O sea, el fallo es válido porque las instancias institucionales no fueron tocadas, digamos, para desacreditar su funcionamiento y que sean destituidos en términos institucionales. Eso no pasó. Exacto. Quiere decir que la justicia institucionalmente falló lo que falló y que no admite discusión, digamos.
Y eso me parece que es lo que tenemos que empezar a entender. Pero y por eso Cristina está presa, Eduardo. Y está perfecto. Bueno, pero la cuestión acá es otra, digamos. Pero a mí ¿por qué yo tengo que estar de acuerdo o no con un fallo si las pruebas las tienen los jueces? No, bueno, está bien, pero de la misma manera que se le defendió a Milei en términos políticos para no ser investigado, porque hay una protección ahí política, digamos, también no hay que sacar los pies del plato. Estoy entendiendo ahora. No entendía por dónde iba la pregunta. Bueno, la justicia está avanzando con el tema de la investigación del caso Libra, y obviamente puede ser una situación en la que si hay algún tipo de pruebas al respecto, seguramente se puede avanzar luego en un juicio político. Y entonces ahí se podrá investigar todo lo que sea necesario. Y los miembros, pero dejemos a la justicia que claro, lo haga. Y los miembros de La Libertad Avanza pueden cuestionar a los jueces presentando juicios políticos hoy y ver qué poder tienen en las cámaras para destituir a ese juez. Este es el momento, vamos a ver si lo hacen. La Corte solamente se puede destituir por supuesto. político. Digo, como están en la justicia ordinaria. Claro. Sí, los demás jueces federales, por lo menos, y nacionales, es el Consejo de la Magistratura, donde se sustancian las investigaciones correspondientes, como estábamos con el caso de Bailaque, por ejemplo, y por otro lado, está yendo a juicio político probablemente. Por otro lado, el diseño institucional de la Argentina implica el contrapoder de la justicia como algo no elegido por los votos, digamos, ¿no es cierto? Se elige de otra manera. Es nuestro diseño institucional. Ahora, si hay que cambiar eso, bueno, que vayan a cambiar el beso. Ahora, hagámoslo por los canales institucionales, no de esta manera. En el caso del Consejo de la Magistratura hay representación política también, sí. Y bueno, si representamos, por ejemplo, yo soy senador, estoy en el Consejo de la Magistratura, llego también por los votos. En el caso de los abogados, también son elegidos por los abogados de la matriculado, digamos. O sea, hay también una cierta representación allí en el Consejo de la Magistratura, y también, por ejemplo, los jueces son elegidos también dentro de sus foros. Entonces, hay representación también allí que tiene que ver con votaciones y demás, ¿no? Pero hay una institución que funciona y que evidentemente nos muestra, podemos estar o no de acuerdo, pero están funcionando las instituciones. Eduardo, vos crees, te hago finalmente una pregunta política. ¿Vos crees que esto que está sucediendo con el peronismo a partir de este fallo, que es innegable, que es cerrar filas ahí detrás de Cristina, qué sé yo, ¿se puede verificar acá, en Corrientes? Mira, yo veo que evidentemente lo que está pasando con Cristina tiene más que ver con una épica de un relato para tratar de posicionarse nuevamente como la única opción de oposición al gobierno nacional, y eso de alguna forma va a derivar en alguna intencionalidad de posicionamiento político. Pero en Corrientes yo no veo que eso sea tan así, salvo algunas ciudades que puede haber un poquito más de aceptación, pero yo no veo que en Corrientes vaya a haber una épica tan fuerte con respecto a ello, que posicione, por decir, a un candidato para poder ganar la provincia. No lo veo, por lo menos en mi caso no lo veo. Peteco, muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Peteco Vizqui Eduardo Vizqui, es candidato a gobernador lanzado ahora, y hablábamos un poco de todo esto y también de las cuestiones institucionales que en el Senado tiene mucho que ver en esto, en el diseño institucional de la Argentina. Bueno, ¿quieren decir algo?